Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa, como todos los miércoles, Entre Ingenieros a las 7 de la noche. Este programa tiene como objetivo fundamental el poder compartir con todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, temas relativos a la ingeniería, la innovación, el desarrollo de las energías, el tema del arte, de las humanidades, la investigación y todo aquello que genere una reflexión en todos aquellos aspectos complementarios del quehacer de cada uno de ustedes que gentilmente nos obsequian su compañía miércoles a miércoles en vivo, y otras personas lo hacen a través de las grabaciones de este programa que quedan a disposición de la comunidad nacional. Esta noche tenemos un invitado muy especial, una persona con excelentes competencias personales, profesionales y académicas. Me refiero al ingeniero Ray Cosme Montañez. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, es maestrante de la especial de energías renovables y eficiencia energética en la Facultad de Ciencias de la UNI, es director de proyectos de Erlang Perú, SAC, es especialista en proyectos de climatización, es consultor internacional de proyectos HVAC y tiene también estudios en el Centrum de la Católica en todo el área relativa a la gerencia. Y ha tenido también la amabilidad de poder aceptar la invitación para tratar un tema tan importante, tan trascendente como es las innovaciones en el sector del aire acondicionado. Buenas noches, Ray. Gracias por tenerte en el programa. Buenas noches, Antonio. Siempre estoy para ustedes. Bueno, cuando uno habla de innovaciones en el sector del aire acondicionado, ¿qué tipo de innovaciones se han ido dando en estos últimos tiempos? Yo las clasificaría en paralelo entre Perú y el resto del mundo, ¿no? Porque hay diferencia sustancial. En Perú, antes y después de la pandemia, tenemos sistemas de aire acondicionados totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, los sistemas de aire acondicionado que utilizábamos cumplían el fin fundamental de llegar a temperaturas de confort solo para mantener nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, haciendo el menor esfuerzo fisiológico para llegar a una temperatura cómoda, ¿no? Pero no se hablaba de temas de salubridad de aire, limpieza de aire, esterilización de aire, calidad de aire interior, que es muy importante, debido a que si nosotros tenemos aire que no está a unas condiciones adecuadas de salubridad, pues tenemos edificios enfermos, ¿no? Donde alguna persona puede contagiar a otras personas o alguna enfermedad se puede difuminar, siendo edificios de todo tipo, oficinas, centros comerciales. Y si es hospitales, incluso es mucho peor. En Perú hay muertes porque uno va al hospital con alguna enfermedad, digamos, con alguna indigestión, y sale enfermo de otra enfermedad, de una TBC, digamos. Entonces, todo eso, pues a raíz de la pandemia se le ha prestado mucha más atención. Entonces, a partir de la pandemia hay nuevas exigencias. El Reglamento Nacional de Edificaciones ya nos exige renovar el aire para tener pues un aire fresco y limpio que podamos respirar y no podamos tener contaminación entre ocupantes de un mismo espacio, ¿no? Y a nivel mundial, la preocupación principal es el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Equipos cada vez que consuman menos, que tengan menos impacto en el calentamiento global de nuestro planeta y sobre todo menores consumos, ¿no? Primero, para evitar ese daño que hacemos al planeta y lo segundo es también para tener ahorros importantes, ¿no? Ahora tenemos instalaciones mucho más grandes, fábricas más grandes, mayor demanda de producción, entonces eso nos exige buscar nuevas soluciones para tener menores consumos, ¿no? Ya, en este sector del aire acondicionado, en este mundo del aire, porque es todo un mundo el aire acondicionado, ¿qué tipos de aire acondicionado existen, Ray? Yo los clasificaría en dos grupos importantes y dentro de estos grupos hay subgrupos, ¿no? Uno es los sistemas que funcionan con solo refrigerante y otros que funcionan con un poco de refrigerante
y mayormente con agua, como fluido caloportador. Que el agua, cuando queremos calefacción, va a una temperatura muy alta y vuelve un poco más fría porque va dejando calor en el ambiente. Y si queremos enfriar, va a una temperatura muy fría y retorna con una temperatura elevada porque ha ganado calor del ambiente, ¿no? ¿En qué caso se usa uno u otro, o es recomendable usar uno u otro sistema? Cuando tenemos kilómetros de tubería, mucha tubería, el agua es mucho más fácil y práctica de llevar. Podemos hacer kilómetros de recorrido con agua y no tenemos problemas operativos, ¿no? Solo necesitaremos una bomba muy grande que sea capaz de impulsar todo ese caudal de agua. Pero si eso quisiéramos hacer con el refrigerante en el momento que comienza a rozar con las paredes, las cañerías o las tuberías de refrigeración, pues comienza a calentarse y comienza a evaporar, ¿no? Entonces va a haber un punto en el que ya va a ser insostenible su utilización. Edificios pequeños y medianos, se puede usar solo refrigerante hasta 1000 metros de tubería normalmente, ¿no? Y para edificios mucho más grandes, como moles, centros empresariales gigantes, hoteles grandes, se suele utilizar el agua, ¿no? Sobre todo operativamente. Sin embargo, en Europa no solo se está viendo ese tema. En Europa, por ejemplo, se suele utilizar más agua porque el uso de refrigerante cada vez se está restringiendo más. ¿Por qué? Porque los refrigerantes eh, antes eran muy contaminantes, incluso dañaban la capa de ozono, ¿vale? Los refrigerantes como el R22, ahora ya están prohibidos en mayor parte del mundo. En Perú todavía se sigue usando, lamentablemente, pero estos nuevos refrigerantes que no contaminan la capa de ozono tienen un potencial de calentamiento global muy alto. Caramba. Digamos que, liberar 1 tonelada de este gas es equivalente a liberar 2000 toneladas de CO2. Entonces, se penaliza, ¿no? Entonces, ¿por qué en Europa no se usa mucho esto? Porque cuando yo tengo una fuga de gas, yo no la puedo percibir hasta que un equipo falle, ¿no? Pero hasta eso ya he tenido un montón de fuga. Entonces, cuando yo tenga fuga de gas, me penaliza. La Comunidad Europea me penaliza, pues me pone unas multas altísimas. Para yo instalar un equipo sencillo de $1000, necesito una prima de seguro de 500.000 euros para cubrir si en caso tuviera alguna fuga. Aquí, como no tenemos eso, incluso cuando hay fugas aquí en Perú de refrigerante, se vacía todo el refrigerante al medio ambiente y se vuelve a cargar otro. Pero bueno, porque todavía no estamos concientizados, ¿no? Entonces, esas dos serían, digamos, los grupos importantes de sistemas de aire acondicionado. Ahora hay una gran inquietud, una gran sensibilidad en el mundo acerca del calentamiento global. Se está buscando que se logre, que se quede, que se incremente máximo 1,5 grados y se está buscando pues todos estos cambios en la generación de energía. Aparece entonces lo que son los aire acondicionados 100% ecológicos. ¿Cómo es eso, Ray? Bueno, en muchas partes del mundo se están utilizando equipos de aire acondicionado que son alimentados por energías renovables, ¿no? Con paneles solares. Y tiene cierta lógica y es útil también porque en los países, por ejemplo, de Medio Oriente, donde el calor es muy fuerte, tenemos un montón de energía que se puede aprovechar para alimentar un aire acondicionado. Entonces, incluso cuando tengamos mucha temperatura, mucho calor, eh, justo es donde necesitamos mayor carga térmica en nuestro equipo de aire acondicionado. Entonces, justo tenemos mayor incidencia solar, ¿no? Entonces, va la línea, van en paralelo, la demanda con el consumo del equipo de aire. Se usan energías renovables como la energía solar, la energía geotérmica también se utiliza. Y los equipos de aire acondicionado como tal también utilizan energía solar, la aerotermia, la energía renovable como la aerotermia. ¿Por qué? Un equipo de aire acondicionado que yo lo puedo comprar en la esquina o en alguna tienda, ¿no? A una tienda de estas por departamento, normalmente nos dan entre 3 y 4 kilowatts de enfriamiento por kilowatt consumido. Entonces, claro, yo digo, yo a la máquina le doy 1 kilowatt, pero él me da 3 kilowatts o 4 kilowatts. ¿Cómo hace eso?
lo hace con la aerotermia, porque se ayuda con el medio ambiente para intercambiar calor, ¿no? Entonces, Ujú. en parte usa energía renovable y bueno, es eficiente. Yo alguna vez tuve un colega que para calefactar un hotel en Cusco ponía resistencias eléctricas. Pues claro, digamos, tengo 100 habitaciones y a cada habitación le pongo 2 kilowatts, tengo un consumo de 200 kilowatts, muy alto. Podía poner un equipo de aire acondicionado que me consuma 40 kilowatts y me daba 200 kilowatts térmicos. Entonces, en parte utiliza la aerotermia para tener ese menor consumo, ¿no? Dime, ¿y qué comentario te merece el refrigerante R32, que es el que está ingresando ahora con fuerza? El R32 es un refrigerante nuevo, se está utilizando en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Países que van siempre a la vanguardia. En Perú, lamentablemente, no se utiliza todavía. Estamos con el R410A, que frente al R22, que era algo que dañaba la capa de ozono, pues este es mejor, ¿no? Pero este, por ejemplo, pues, genera un efecto invernadero muy grande, ¿no? Como decía, 2.000 toneladas de CO2. El R32 solo genera 600, entonces va por la tercera parte. Y lo otro es que también tiene un funcionamiento térmico óptimo, como el R410A, ¿no? Entonces, ya en Europa se está dejando de usar el R410A, en Canadá me parece que también, y seguro que será una tendencia que ya va a llegar a Latinoamérica, pues, y la aplicaremos en Perú, ¿no? ¿Y cómo es este tema de la refrigeración evaporativa como una alternativa para estos temas de climatización? La refrigeración evaporativa, ¿no? Se suele usar en instalaciones muy grandes y es mucho más eficiente porque consume menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, el agua se pulveriza en unas torres de enfriamiento, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando el agua se pulveriza, eh, quedan partículas pequeñitas de agua, ¿no? Estas partículas pequeñitas ganan calor y se evaporan. Así es. Entonces se lleva mucho calor. Entonces esa es la forma en la que quitan el calor de una sustancia, ¿no? Del agua, de un ambiente. Mediante evaporación, pues, se promueve la evaporación del agua para quitar ese calor. Pero hoy tenemos un pequeño problema, que es que siempre estamos evaporando agua. Entonces, claro, ahorramos mucha energía, pero consumimos agua, La reposición. la reposición de agua. Yo siempre creo que no hay una fórmula secreta, sino cada proyecto es como nosotros o como una casa. Cada proyecto tiene una necesidad y tiene una forma de abordar distinta, incluso para cada especialista. Normalmente cuando nosotros hacemos proyectos, tratamos de plantear tres soluciones. Cada una tiene una ventaja respecto a la otra y se consensúa con el usuario final, con el dueño o con la propiedad, en este caso, qué es lo que más le conviene y bueno, uno como especialista pues le dice, esto tiene tal beneficio, esto lo otro. No hay ninguna que sea mejor que otra, pero hay que coger una, ¿no? He observado también que en estos últimos años muchas personas compran equipos para sus casas de aire acondicionado, ¿no? Eso ha hecho también que haya un nicho de mercado para este tipo de requerimientos y necesidades. ¿Cómo va ese tema? En Perú hay mucho, el aire acondicionado está en pañales, entonces tenemos una proyección muy grande, ¿no? Ya queda en nuestras manos de los profesionales y de los empresarios promover equipos que hagan el uso racional de energía, porque yo puedo comprar un equipo muy barato, pero consume mucho, entonces genera mucho calentamiento global, que es algo que no se quiere. Y sí es cierto, hay muchas personas que compran aire, incluso ahora cuando te venden el departamento, te venden con un aire en tu dormitorio, en la sala, etc. Entonces sí va creciendo mucho. En otras ciudades del mundo es normal que tengamos calefactores y equipos de aire acondicionado. Claro, porque también tienen temperaturas más extremas, ¿no? En Lima somos muy beneficiados porque tenemos temperaturas entre 10 y 30 grados. Entonces, incluso sin aire se puede vivir bien. Pero a lo que yo apuntaría también es que no solo tenemos que fijarnos en los equipos de aire, sino en el material de las viviendas, ¿no?
De nada nos sirve tener un equipo muy eficiente, etcétera, cuando en la vivienda pierde o gana mucho calor. Entonces, yo promovería más el aislamiento en las viviendas, en los vidrios, porque también es una forma de ahorrar energía. Mientras yo tenga un edificio mejor aislado, tendré una potencia de refrigeración o de calentamiento mucho menor, porque tendré menos fuga de energía, ¿no? Por lo tanto, tendré equipos más pequeños, costos de instalación menores y costos operativos en consumos también menores. Dime, ¿y los equipos split y multi-split, cuál es la diferencia y sus... Un equipo split es como esto de aquí, ¿vale? Tengo un equipo evaporador y un equipo condensador. Entonces, ¿qué es lo que hace? El condensador, que en este caso sería este, pues lanza gas en forma líquida, va muy frío, llega aquí, este tiene un intercambiador, un radiador, pasa el aire caliente en contacto con este radiador, ese gas gana mucho calor que se evapora, retorna en forma de gas al condensador, este lo enfría mediante unos ventiladores que tiene y un intercambiador y lo vuelve a lanzar frío, ¿no? Entonces es un ciclo cerrado, ¿vale? Los multi-split, que ya también están dejando de ser tendencia, ahora se utilizan unos VRF, ¿vale? Es en los equipos split, un condensador alimenta un evaporador. Entonces, si yo antes tenía un hotel de 30 habitaciones, tenía que tener 30 condensadores y 30 evaporadores. Claro, cada evaporador va en una sala, ¿no? En un ambiente, en una habitación. Ahora, yo puedo tener un solo condensador y puedo asociarlo a varios, incluso a 100, a 200. Claro, si yo tengo prendido el 50%, este equipo solo lanza el 50% del volumen de refrigerante que se requiere. Si tengo el 5%, solo lanza el 5%. ¿Cuál es la ventaja frente a los multi-split, BRF versus los split? Claro, cuando yo haga mantenimiento, ya no haré mantenimiento a 30 condensadores, solo a uno. La cometida eléctrica que yo voy a tener va a ser solo para un punto. No voy a tener 30 llaves termomagnéticas, voy a ahorrarme cables, tuberías, espacio en la azotea. Puedo aprovechar mi azotea para hacer un jardín, un área verde, Ujú. ¿no? Temas de mantenimiento, operación. Y claro, antes tenía 60 líneas de cañería, porque eran 2 líneas por pareja. Ahora solo tengo una principal y luego va derivando, ¿no? Entonces me ahorro también de ese tipo. Y este va modulando su capacidad, entonces tiene como un sistema modulante. Entonces, mientras trabaje a cargas parciales, va a ir consumiendo menos también. Los split normalmente, también hay split que hacen eso, pero los comunes, prende al 100%, consume mucha energía, se apaga. Vuelve a prender al 100%, se apaga. Entonces, eh, en tema de eficiencia es mucho mejor esos sistemas VRF o multi-split, ¿no? ¿Es también llamado multizona? Son denominaciones, en Europa se llama multizona también. Ya. Eh, Aquí en nuestro país, tú acabas de mencionar que el aire acondicionado está todavía incipiente en su desarrollo. ¿Tendrías la amabilidad de poder explicarnos, con la expertise que posees, qué áreas del quehacer productivo todavía no recurren al aire acondicionado y qué podría mejorar la calidad de los productos, los costos y todo ese tema relativo a la rentabilidad? Si hablamos de rentabilidad, donde ahora se está poniendo más el ojo es en la industria. Por ejemplo, yo acabo de visitar una planta que fabrica tejados y también estos tanques de almacenamiento de agua Ujú. son de un plástico especial, ¿no? Normalmente estos equipos se enfrían a la intemperie. Claro, demoran muchas horas, incluso días, ¿no? Semanas, 5 días, 7 días. Utilizando sistemas de enfriamiento forzado, ¿no? Como ventilación, aire acondicionado, claro, logras enfriarlo en 5 horas, de lo que demorabas 5 días o 4 días en 5 horas. Entonces, tienes una producción mucho más rápida. Claro, claro. Luego, en la importación de frutos secos, de espárragos, de truchas también, cuando se exportan estos productos, a veces se exportan secos, frutos secos, ¿no? Entonces, al yo esos frutos ponerlos en un ambiente con aire acondicionado, no solo les quito temperatura, también les quito humedad. Entonces lo voy secando y acelero el proceso de secamiento.
Entonces, yo he tenido plantas en Chincha, en el norte, de frutos, esperaba que seque a la intemperie. Pero ahora yo tengo un barril, se pone, se enrolla como una tubería y por ahí pasa el agua fría y fuerzas el enfriamiento, ¿no? Se están haciendo todos estos cambios, las plantas se están modernizando y pues aceleran su producción, ¿no? Antes esto era un cuello de botella porque te frenaba el enfriamiento y ahora ya hay tecnologías que son sostenibles, que es de bajo consumo y sobre todo si yo las aplico con energías renovables, etcétera, pues a futuro esa inversión que hago la voy a recuperar muy rápido, en 5 años, 4 años, 3 años, ¿no? Dime, en el aspecto de los cálculos de las cargas térmicas, me imagino que hay varios software, unos con mayor aproximación que otros y otros mejor adaptados a nuestro medio que otros. Eh, ¿Cómo es el empleo y el costo de adquirir estos software para el diseño de sistemas de aire acondicionado con una eficiencia energética alta, diríamos? Claro. Los software lo que nos van a dar es la carga térmica que tenemos. Ujú. Entonces, ya depende del consultor qué solución aplica. Claro, si yo tengo un cliente que me dice, mira, solo tengo $100,000 y yo quiero aplicar una tecnología altamente sostenible, que consuma poquito, pero cuesta 300,000, es inviable, ¿no? Entonces, el especialista, el software lo único que nos da es el cálculo. Entonces, a partir de ese cálculo, nosotros tenemos que proyectarlo a equipos, a tuberías, a ductos. Entonces, entra mucho criterio del especialista, ¿vale? Hablando solo del software, podemos encontrar software de $300 hasta 1,000, $2,000. Cada uno nos ofrecerá más posibilidades que otros, pero las aproximaciones son muy parecidas, así que no hay mucha diferencia, ¿no? Si compro uno de 300, creo que me deja para una sola computadora. Si compro uno de 2,000, me permite 5 computadoras, hay licencias múltiples, etcétera, ¿no? Lo más importante de los software es la geometría solar que aplican. Nosotros en cualquier punto de la Tierra que estamos a una longitud y una latitud. Entonces, por cálculos, nosotros podemos saber la radiación que vamos a tener en ese punto todos los días del año a cualquier hora. Eso se puede hacer en un Excel, pero sería muy tedioso, ¿no? Hacerlo de todos los días. Por un día lo puedes hacer, pero de todos los días no. Entonces, el software lo que nos permite es eso, es una hoja de cálculo donde ponemos el punto, ponemos los materiales que tenemos, claro, si tenemos concreto, si tenemos vidrio, si tenemos concreto más aislamiento. Entonces, nosotros tenemos que ir poniendo los datos y él luego va calculando día a día y él nos dice, mira, el 4 de febrero a las 3 de la tarde he estudiado con mayor incidencia, porque él ha comparado ya todos los días. Entonces, el software lo que nos proporciona es esa herramienta, porque luego nosotros igual le ponemos la cantidad de personas, qué actividades hacen las personas. Una persona cuando está en un trabajo de oficina disipa una cantidad de calor, ¿no? Cuando uno está en un gimnasio, Claro. disipa 4 veces más. Dependiendo, si uno está en una piscina, sale pues empapado de agua, esa agua se evapora, es carga térmica. Son distintos escenarios. Entonces nosotros vamos alimentando al software con la información que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? De todos los aspectos. El software nos da ese resultado. Pero lo más complejo es eso, ¿no? Comparar todos los días del año la radiación que vamos a tener. La pared, cuando da al norte, cuando da al sur, cuando da al este, al oeste, cuando da al techo. Él nos ayuda con todos esos cálculos, que hacerlo manualmente sería muy engorroso y demoraríamos mucho, ¿no? Pero bueno, el procedimiento de cálculo existe, o sea, se puede hacer, pero el software nos ayuda a optimizarlo y nos da en un tiempo pues rápido, ¿no? Un manual típico es el manual de Carrier, ¿no? Por ejemplo, yo he estudiado con ese manual y algunas generaciones también. Y seguramente muchos diseños de aire acondicionado en el Perú y en parte del mundo se han hecho con ese manual. ¿Ese manual está vigente? ¿Hay otros manuales? ¿Cómo ha sido la evolución de esa información?
Es curioso porque también depende un poco de la cultura. Ujú. Nosotros en Sudamérica tenemos mucha influencia americana, entonces Carrier es muy americano. En Europa tendrán otros autores que tal vez serán de su preferencia o los promoverán más. En Asia será un poco distinto, pero Carrier a nivel global es una referencia importante, ¿no? Siempre hay actualizaciones, mejores cosas, pero los principios físicos, que son los importantes, los fundamentos, ahí lo explica muy claramente. Yo siempre recomiendo a todas las personas que nos conocemos y que quieren, me preguntan un libro de referencia, yo siempre les recomiendo el Carrier, porque está el fundamento. Todo lo que puede venir después son avances tecnológicos o nuevas investigaciones, pero claro, que se basan en un fundamento muy respaldado, que el Carrier ahí lo da. Y bueno, lo que yo normalmente digo es que hay que leerlo 3 veces, porque si lo lees una vez, no Claro. asimilas todo ese conocimiento que tiene. La segunda asimilas un poco más y la tercera más, porque cada vez que lo lees aprendes y descubres nuevas cosas. Entonces, sí, es un manual, para mí es el manual fundamental, ¿no? O que yo recomendaría a cualquiera que quiera iniciar en el mundo de aire acondicionado también. Eh, en nuestro país, ¿cómo has visto el- la incursión de la tecnología del aire acondicionado? ¿Cómo se ha ido innovando? ¿Cómo se ha ido aplicando? Pues muy lento, se ha hecho más rápido, eh, falta más inversión. ¿Cómo es el tema? Ahora mismo hay muchos tipos de proyectos, ¿vale? Normalmente, cuando un dueño encarga a una empresa constructora que le haga el proyecto, esta empresa pues tiende a ahorrar para que tenga mucho beneficio, lo cual tiene lógica, ¿no? Es parte de su negocio y bueno, es el modelo que ellos aplican. Sin embargo, ahora hay clientes que no le dejan a la empresa que construya, sino ponen un supervisor. Entonces, el supervisor se encarga de que el proyecto pues, tenga la eficiencia energética, la tecnología que el cliente requiere. Entonces, las necesidades que el cliente a veces no las puede aterrizar en un expediente técnico, el supervisor o su estudio de arquitectura sí las aterriza y el constructor está obligado a hacer eso, ¿no? Pero donde he visto que se ha hecho una mayor transferencia tecnológica es en los contratos de gobierno a gobierno. Por ejemplo, Ya, en todo el norte se están haciendo contratos para hacer hospitales con gobiernos de Francia, Inglaterra. Claro, por ejemplo, yo tengo un amigo que hace colegios. Él me ya. decía, yo hacía un colegio con 10 millones de soles. Ahora ese mismo colegio lo hago con 40. ¿Por qué? Porque los franceses me dicen, el piso tiene que ser antideslizante para que los niños no se puedan caer. Las puertas especiales para que no se puedan lastimar. Los sanitarios deben ser unos sanitarios buenos, con una certificación. Los vidrios. Claro, los vidrios también, ¿no? Entonces, eh, claro, las edificaciones cada vez se van, tienen exigencias más altas, por lo tanto cuesta más caro. Entonces, en el aire acondicionado ha pasado lo mismo. Antes se ponían un equipo netamente mecánico y ahora vienen estos gobierno a gobierno y las normas de diseño son normas pues de la Comunidad Europea, o si firma un gobierno con un contrato con el gobierno de Japón serán de ese gobierno, tal vez te impone algunas normas. Entonces, ahora ellos, los requisitos de eficiencia son más altos. Los equipos de aire acondicionado, antes como comentaba, eran netamente mecánicos. Si yo quería ver alguna falla, tenía que ir a un técnico, abrir los equipos, revisar elemento, elemento. Yo tengo una experiencia de un amigo mío que eran 4 técnicos de mantenimiento en una clínica en Miraflores y todos los viernes, todo el día, iban a revisar 8 máquinas. Porque el sábado y domingo, como estaban fuera, querían que todo esté bien, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos nuevos hospitales que se hacen, ya las máquinas tienen sensores que nos avisan cuando el filtro está sucio. O incluso antes de que se sature, ya nos lanzan una prealarma al correo, al email. Cuando la válvula presenta algún fallo o el equipo presenta alguna alarma, nos reportan. Entonces, claro, cuesta mucho más, pero operativamente luego me genera grandes beneficios, ¿no? Ya no tengo paradas de máquinas, no tengo que ir a verlas manualmente, sino ya tengo información en vivo y en directo, o en tiempo real de lo que ocurre en nuestras máquinas, ¿no? También se habla de la autolimpieza de los filtros. Se habla de los comandos por voz. Se habla de lo que se llaman los
Sensivo Sky o mandos a distancia, o al final vamos a llegar a un camino de la domótica, ¿no? Que se puede controlar. ¿Cómo es ese tema ahora en el país? La mayoría de proyectos de hospitales públicos se hacen con ya automatizados. O sea, una persona o en una oficina hay un grupo de personas que prenden, apagan, manipulan, puede ser por computadora, por voz, etcétera, etcétera, los equipos de ese mismo edificio, incluso de otras ciudades. Claro, todo mediante Internet, ¿no? Claro. Nosotros alguna vez hicimos unas agencias de bancos, muchas, como 100 agencias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Normalmente en Tarapoto, en Iquitos, el personal de las agencias salía los viernes y dejaba los equipos prendidos. Y sábados y domingos consumían una barbaridad los equipos. Entonces, desde Lima, ya incluso programaban el horario, o veían, ¿no? El equipo está prendido, pues lo apago si no hay ocupación. O la temperatura está muy baja, entonces estoy consumiendo mucha energía. Le puedo subir un poco más la temperatura para que el equipo no consuma mucho. Entonces hicimos la integración de 100 agencias y las llevaban desde la agencia central de Lima, ¿no? Entonces, no es algo futuro, es algo real ya. Y todo eso que yo lo puedo hacer de una computadora, lo puedo trasladar a mi celular. Entonces, en mi celular también puedo hacer lo mismo, ¿no? Solo se programa en una plataforma para que sea amigable conmigo, con el usuario, y el usuario tiene la capacidad de administrar o monitorear cómo va su instalación de aire acondicionado y también darle órdenes, configurar lo que él requiera, ¿no? Ray, en dos palabras, ¿cuál es la necesidad de un aire acondicionado? ¿Por qué debo yo instalar un aire acondicionado? Salubridad y confort. Salubridad y confort. Así. Ahora más salubridad que confort. Sí, porque ahora los edificios que tenemos son totalmente herméticos por fuera, ¿no? Los edificios que están haciendo en Lima o estos rascacielos que se hacen. Entonces, si no tengo un sistema de ventilación y aire acondicionado correcto, es un edificio enfermo. Las personas bajan su productividad, nos enfermamos muy rápido, nos contaminamos. Entonces, ya es una necesidad en ese tipo de construcción, ¿no? En lugares como Arequipa, Huancayo, basta con abrir la ventana y tengo un ambiente cálido, limpio, un aire limpio. Pero lamentablemente en Lima no podemos decir eso. Por Claro, ejemplo, claro. la avenida Bancay, leía un reporte de la BBC, es como fumarse 8 cigarros al día o 9. Entonces, a veces incluso no conviene abrir la ventana porque la polución es tan alta que nos afecta, ¿no? Preferimos poner un aire acondicionado con unos filtros que el aire que respiremos sea mucho más limpio que el de la calle, ¿no? Claro, inclusive en la época de pandemia, recuerdo que recomendaban que uno no prende el aire acondicionado del auto, Claro. ¿no? Entonces, por lo que tú nos estás manifestando. Ahora que estamos en esta cuarta revolución industrial, Ray, ¿cómo va esto de la inteligencia artificial, el machine learning, también aplicado al aire acondicionado? Es un poco complejo, pero sí se aplica. ¿Por qué? Porque en instalaciones grandes yo tengo a veces 2 enfriadores o 3 enfriadores de agua, ¿no? Para alimentar de agua fría o agua caliente a mi edificio, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial y esto lo que hace es, digamos, tengo 2 equipos de 100 toneladas de enfriamiento o de refrigeración, ¿no? Y resulta que estoy en Lima en junio. Entonces no necesito las 200, necesito solo 100. Vale, queda una. Esta de 100 toneladas me consume 100 kilovatios. Entonces trabajan, ¿no? 100 kilovatios. Pero ahí entra la inteligencia artificial y dice, oye, cuando tú trabajes al 50%, tú no consumes 50 kilovatios, consumes 30. Entonces, ¿qué hago? En vez de que esta se quede al 100% consumiendo 100 kilovatios, entran las dos al 50. Esta consume 30 más 30, consumo 60 kilovatios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le pongo sensores a los equipos grandes de alto consumo y durante un tiempo voy viendo cómo es la evolución del funcionamiento de los equipos frente al edificio. Después de eso, con un conocimiento técnico, nosotros hacemos programaciones para que los equipos funcionen de la manera más óptima.
puede ser para varias funciones: eficiencia energética, menor consumo, alargamiento de la vida útil. Este tiene varios compresores o componentes que funcionan X horas y este otro X horas. Y toda esa información se va retroalimentando y los equipos van cambiando sus órdenes de acuerdo incluso a los meses del año. Entonces hay una posibilidad muy grande. Parece algo que fuera futuro, pero lo cierto es que las fábricas grandes ya las aplican porque en eficiencia energética se ahorra un montón de recursos, ¿no? Bueno, Ray, acá tenemos algunos saludos. Gracias, Marlon Lee, por estar con nosotros en este programa. Nos dice, excelente la entrevista, es un tema muy interesante. Saludos a Michael Madrid por sus valiosos comentarios. Saludos también a ti, Fernando Carrillo Venegas, es un abogado que desde el primer programa que emitimos no ha dejado de asistir. Gracias, Fernando, por eso, por difundirlo y por acompañarnos y por tus comentarios tan magníficos. Un saludo también al ingeniero Manuel Morales Soto, que está de cumpleaños hoy día y que me dijo que iba a parar toda la reunión para estar con nosotros en esta entrevista con Ray Cosme sobre innovaciones en el sector del aire acondicionado. Ray, con este tema de las energías renovables, con este tema de la descarbonización, con este tema de las energías limpias, del hidrógeno verde, y de la economía circular, cómo se inserta las innovaciones en el sector del aire acondicionado. La intención es aprovechar todos los recursos posibles y nosotros lo que veamos como desechos, reutilizarlos, ¿no? De eso se trata la economía circular. Por ejemplo, con lo que comentaba antes, este equipo, el condensador, lanza refrigerante frío a este otro equipo evaporador, gana calor, ese calor lo traslada aquí y este lo disipa al medio ambiente porque lo enfría, ¿no? Pero ahí tenemos que hacernos cuestionamientos. Tal vez yo necesito calor, o tal vez yo no necesito, pero mi vecino sí, porque es una fábrica, etc. Ese calor, ¿por qué debería disiparlo al medio ambiente ocasionando un daño? Mejor pongo un intercambiador de calor y puedo sacar agua caliente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Traslado el calor de algunos ambientes a otros recursos. En Europa se hacen ciudades climatizadas, me parece, tienen un nombre particular, que lo que hacen es, si yo necesito frío, entonces es porque quiero sacar calor. Ese calor que saco, en vez de disiparlo al medio ambiente, lo reutilizo en industrias, en hoteles. Nosotros hicimos un hotel en Miraflores, donde sacamos el calor de las habitaciones y calentamos la piscina y calentamos parte de las duchas, de manera gratuita. Entonces, lo que antes se veía como desechar el calor o botarlo, lo tenemos que utilizar como recurso. Entonces, es importante siempre estar con nuestros clientes, explicarles estas cosas para que ellos también puedan ver la oportunidad que nosotros estamos pues tratando de promover, pero sí hay este tipo de formas, ¿no? Esto es lo más representativo que podría decir respecto a la economía circular, porque el aire acondicionado como tal pues, genera un gran impacto en el calentamiento global, y esta es una buena forma de reutilizar ese calor que si no lo reutilizamos, lo desechamos al medio ambiente y producimos el efecto invernadero. También falta, a mi modesto entender, mayor difusión acerca de estos sistemas de aire acondicionado y el por qué se deben emplear, cómo se deben emplear y qué tecnologías y equipos existen para que la ciudadanía, la pequeña y la mediana y la gran empresa le den una mirada más acuciosa y puedan ellos también participar de ese compromiso de la descarbonización, del efecto invernadero, que hoy día ha creado pues todo un tema de medidas, así como ahora se habla en Europa de la electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Para evitar la contaminación ambiental. ¿Cuál es tu opinión respecto de ello, Ray? Algunos profesionales estamos promoviendo y difundiendo mediante charlas a entes gubernamentales, también entes privados, para que puedan aplicar estas tecnologías.
pero sería importante que también se regulen, o sea, que existan normas, ¿no? Si yo tengo una megaplanta que consume mucho, que me obliguen a poner estos recuperadores de energía para ese calor, en vez de botarlo, recuperarlo y tal vez venderlo o distribuir a otro cliente. En otros países en Europa y Asia es obligatorio. Si yo tengo una edificación muy grande, incluso parte tendría que alimentarla por energía renovable. Entonces, va un poco de la promoción, pero también debe ser obligatorio, porque en realidad no genera ningún perjuicio, al contrario, ¿no? Genera muchos beneficios y siendo norma ya se hace su aplicación obligatoria, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista y siempre promoviendo estas soluciones que hay, difundiéndolas. Esa sería mi apreciación. Bueno, Ray, en estos programas en vivo el tiempo discurre velozmente y cuando discurre muy rápido es porque ha sido muy buena la entrevista. Yo te agradezco mucho, Ray, y te felicito porque desde siempre he observado en ti esa vocación de aprender, de innovar, de aplicar, de difundir y de participar en estos programas al cual tu presencia, tus saberes le dan un prestigio, una calidad y la atención de todos aquellos que nos obsequian su presencia semana a semana. Tu palabra final es, Ray. Agradecerte, Antonio, por la invitación. Siempre cuentas conmigo, eso lo sabemos. Saludar a todas las personas que nos ven, saludo fraterno a todos los ingenieros, desearle un feliz año y a todas las personas que nos ven. Y siempre estoy aquí para lo que necesite. Bueno, este ha sido el primer programa del año 2023, Rey, de este programa Entre Ingenieros. O sea, va a ser un año buenísimo porque hemos tenido un inicio espectacular con tu presencia esta noche. Muchas gracias. También quiero recordarles, amigos, que el ingeniero Ray Cosme pertenece al staff de profesionales que dictan cursos en el Centro de Profesión y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Él tiene a cargo el curso de Fundamentos de Aire Acondicionado que próximamente vamos a iniciar y seguramente ustedes van a participar o van a ayudarnos a difundir para que todas estas tecnologías se puedan difundir y puedan contribuir al bienestar de las personas y de la sociedad. Bueno, amigos, así termina este programa con el ingeniero Ray Cosme Montañez con este tema, innovaciones en el sector del aire acondicionado. Hasta el próximo día, miércoles. Gracias, Ray, nuevamente por tu presencia. Un feliz año para ti y para tu familia y que sigan los logros personales, familiares y profesionales. Hasta el próximo miércoles con el segundo programa del año en su programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Felicidades.